Bienvenidos a mi canal. Yo soy Don Suculento. Hoy vamos a hablar de cosas que no te dicen sobre las suculentas o de cuidar suculentas o de tener un jardín de suculentas, en lo que le damos una manita de gato a estas bellas. A estas les voy a cortar todas las flores, amigos, porque las flores hacen que las suculentas se nos pongan muy feitas, las desgastan mucho. Hay gente que sí les gusta tener las suculentas con flor. Yo soy de la gente que no le gusta tener las suculentas con flor, lo tengo que admitir. Esta, por ejemplo, me parece que es una Echeveria Tinkerbell, así es como me la vendieron a mí. Puedo estar equivocado con la identificación. Fíjate que el principal problema para las suculentas tiene que ver con la cochinilla algodonosa. Siento yo que esta es la plaga que hace que tener suculentas sea un hobby muy dolor de cabeza. A diferencia de otras plantas, recuerda que yo tengo otro canal que se llama Chuyito Jardinero, dándoles el comercial. Pues en ese canal cultivo todo tipo de plantas y me gusta mucho cultivar flores que se dan en interior precisamente para no batallar con las plagas. Como las suculentas se dan en exterior y necesitan mucha iluminación, el principal problema es la cochinilla algodonosa. Eso va a ser tu dolor de cabeza. Voy a traer Aquí voy a regar esta belleza. Pero sí, amigos, como te digo, el principal problema de las suculentas es la cochinilla algodonosa. Por ahí había leído un comentario muy cierto que decía que si no existieran las cochinillas algodonosas, el cultivo de las suculentas sería maravilloso. ¿Por qué? Porque lo que arruina el cultivo de las suculentas es la cochinilla algodonosa. Ahora, este bichejo no es tan fácil de eliminar. Yo lo que he hecho es poner mis suculentas en arriba de lo que son mesitas y eso me ha ayudado mucho. Mira nada más qué belleza de plantas. La vamos a poner de este otro lado para que escurra bastante bien. Pero que sepas que ese es el dolor de cabeza. Lo que nadie te dice sobre el cultivo de suculentas es que cuando las cochinillas algodonosas llegan al jardín, ya fue, amigos, ya fue. Ahora, depende también cuántas plantas tengas. Mucha gente te va a decir, no, Chuyito, pero es que mira. Yo, por ejemplo, he desarrollado productos como este, que es un aceite para eliminar cochinillas algodonosas y funciona muy bien. Incluso utilizando la tierra de diatomeas, que ahorita vamos a hablar un poquito de la tierra de diatomeas, funciona bastante bien. Pero ¿qué pasa? Que solemos hacer una aplicación y para la siguiente semana ya hay otra vez cochinillas algodonosas. He tenido personas que me han comentado, Chuyito, lo que pasa es que necesitas fumigar. Y entonces imagínate, esas son las cosas que nadie te dice de cultivar suculentas, que a veces necesitamos hacer una fumigación para que nuestro jardín vuelva a recuperar la salud. Imagínate una fumigación profesional. ¿Cuáles han sido los errores que yo he cometido en lo que voy aplicando esta tierrita de diatomeas? ¿Cuáles han sido los errores que yo he cometido con la suculenta? Yo pienso que uno de los principales errores ha sido cultivar en exterior, porque en exterior no se puede controlar nada, amigos. En exterior es muy difícil cultivar plantas. ¿Por qué? Y sobre todo las suculentas, porque las suculentas viven en los desiertos, viven en zonas en donde las cochinillas algodonosas no están al por mayor. Y entonces en nuestros jardines, mira qué belleza de Echeveria Perlebonumber, en nuestros jardines las cochinillas algodonosas se van a consumir lo más sabroso, lo más suculento, pues las suculentas. Eso es algo que tú tienes que saber cuando vas a empezar un jardín de suculentas. Que la cochinilla algodonosa va a ser lo que va a acabar el gusto por las suculentas y lo que va a acabar con tu jardín, literalmente. Vamos a regar esta bella que ya le hacía también falta un poquito de agua. Y aquí hay muchos mitos y realidades que te dicen que la suculenta sale que porque no pones perlita, que si no pones piedrita, que si esto y que el otro. La realidad es que mantener a raya la cochinilla algodonosa es muy complicado. Es muy difícil y por eso es importante que tengas pocas plantas. Si tú tienes muchas plantas, amigos, lo que va a pasar es que la cochinilla las va a atacar todas juntas. Esta plaga saca muchísimos huevos al día y entonces es insostenible controlarla. Ya es muy difícil controlarla cuando tienes muchas plantas. Lo que yo he tenido que hacer es reducir. He tenido que tirar plantas en mal estado para concentrarme en aquellas plantas que sí puedo controlar. Ha sido tener que eliminar muchas plantas hijas o bebés de mi jardín
porque no tengo el tiempo suficiente ni la energía para luchar contra tanta cochinilla. Entonces he tenido que tirar muchas plantas, amigos. Se me han ido varios supers. He tirado plantas de colección, mira, al por mayor. Y eso es algo que no te dicen del cultivo de las suculentas, que va a llegar el punto de crisis de la cochinilla algodonosa si tú no tienes un invernadero con estrictas medidas. Ahora, es bien difícil trabajar con la cochinilla, amigos, porque la cochinilla se va metiendo en lo que son las plantas, en la comisura de las plantas y es muy difícil atacarla. Incluso trabajando con lo que son insecticidas sistémicos, ni aún así, porque tendrían que estar todas las plantas trabajando en un sistema, Tendrías que aplicar el insecticida a todas por igual, y es muy difícil cuando tienes muchos ejemplares. He desarrollado métodos para luchar contra las cochinillas, pero más adelante te daré mis observaciones. Solamente quiero hacer este video para decirte todo aquello que no te cuentan sobre el grave problema de cochinilla algodonosa cuando cultivamos suculentas. Casi todas las personas lo omiten. Otra de las cosas que he hecho para evitar esta plaga, como te digo, es poner mesitas y en esas mesitas poner las suculentas arriba para que no estén en el suelo. Cuando tú cultivas suculentas en el suelo, lo que va a pasar es que te van a llegar de cochinillas algodonosas y después se te va a quitar el gusto. A mí, cuidar suculentas se ha convertido en un dolor de cabeza por el tema de la cochinilla algodonosa. Durante un tiempo fue una pasión y era súper bonito cultivar suculentas, pero cuando vino la cochinilla algodonosa en mi jardín, se convirtió en un dolor de cabeza porque empecé a perder dinero, empecé a perder plantas muy queridas y ha sido muy deprimente. Entonces, ahorita he estado mejorando mis métodos de atacar la cochinilla algodonosa, pero he usado todos los métodos los he tenido que usar al mismo tiempo. Si usara un solo método, no podría acabar con la cochinilla algodonosa, amigos, porque este tema es un tema que realmente preocupa. No se ha desarrollado un insecticida capaz de eliminar la cochinilla algodonosa en todas las plantas y de golpe. He escuchado de algunos insecticidas, pero algunos pues también van a ser bastante dañinos. Entonces, ¿qué hago yo? Utilizo los aceites esenciales, aceites de neem, aceites que yo mismo produzco de otras variedades, la tierra de diatomeas, insecticida contra todo tipo de plagas y aún así la cochinilla algodonosa persiste. Esto es algo que siempre va a suceder y que no pretendo erradicar completamente el jardín. Yo ya me di cuenta que mientras yo tenga suculentas, voy a tener cochinillas algodonosas. Puedo incluso intentar acabar con lo que son nuestras hormigas, con la plaga de las hormigas, pero eso no va a erradicar al 100% las cochinillas algodonosas y tarde o temprano van a entrar a tu jardín. Entonces es bien importante que desarrolles un sistema anticochinilla algodonosa que toque todas las áreas. No solamente se trata de utilizar insecticida, sino también cómo estamos trayendo a la planta, cómo colocamos la planta alejándola del suelo y también cómo la cultivamos, lo cual hace un trabajo muy difícil. Y si tú crees que al comprar plantas no te va a caer la cochinilla algodonosa, lamento desmentirte, pero tarde o temprano te va a tocar atacar cochinilla algodonosa. El asunto es que llega un punto en el que cuando tenemos muchas plantas ya es muy difícil de controlar porque no tenemos suficientes manos. Tendríamos, como bien dicen muchos amigos, fumigar de modo profesional y aún así no garantiza que dejes de tener cochinillas algodonosas en tus plantas. ¿Cuáles creo yo que son los mejores métodos para erradicar esta planta? Pues los métodos de barrera. Me sonó mucho como biología de secundaria. Los métodos de barrera creo yo son los más efectivos. Porque una vez que tenemos la cochinilla, atacamos con aceites, con insecticidas, con polvos, pero es necesario limpiar la tierra, renovar la tierra, lavar la planta y comenzar a colocar en una especie de lugar en donde la cochinilla algodonosa no tenga acceso. Ese es un problema porque a veces tenemos suculentas muy grandes que no podemos tener en un espacio cerrado. La barrera más importante sería tener un invernadero, utilizar plásticos también arriba de las mesas y hacer microinvernaderos también funciona muy bien. Es lo que yo he visto que es la única alternativa que nos queda para cuidar nuestras hermosas plantas de lo que es la cochinilla algodonosa. Entonces, este es el peor error que podemos cometer es ignorar
esta situación. Tarde o temprano te vas a enfrentar a la cochinilla algodonosa y normalmente cuando atacamos la cochinilla algodonosa ya es demasiado tarde, ya está en nuestras plantas. Todos los viveros tienen cochinilla algodonosa. No creas que. No, amigos, todos batallamos, ¿eh? Incluso el video más sofisticado, pues va a batallar con cochinilla algodonosa. Y peor aún, cuando las llevamos a nuestro jardín, ahí ese es el problema, que en el vivero a lo mejor la planta está bonita, pero que en nuestro jardín la planta se comienza a poner fea. Entonces, ¿qué significa? Que nuestros métodos debemos de desarrollar métodos más eficientes para el control de la cochinilla algodonosa en nuestras casas. Porque a mí no me sirve que la planta esté bonita en el invernadero, en el vivero. Yo necesito que la planta esté bonita en mi casa. Y que encima te diré, algo que no me gusta de la tierra de diatomeas es que es muy dañina para lo que es la garganta. La gente que tiene alergias, como por ejemplo yo, se va a dar cuenta que la tierra de diatomeas es muy dolorosa. A mí me duele la boca incluso cuando uso tierra de diatomeas. Es muy dañina. Entonces no podemos siempre seguir usando tierra de diatomeas, que encima también cuando llueve se encharca esta tierra de diatomeas y ya no sirve. La protección se perdió. Y ahora puede ser que yo use tierra de diatomeas, pero no voy a llegar a todos los lugares. Entonces yo me he dado cuenta que el único método que realmente está funcionando es el método de las barreras o el de uso de barreras a través de plásticos para colocar las plantas dentro de invernaderos, que esos plásticos sirvan para que la cochinilla algodonosa no entre después de que limpiamos la tierra, después de que lavamos la planta y que aún así podemos tener una reinfección de cochinilla algodonosa. Este tema es muy delicado y es muy importante y casi nadie lo toca. Si a personas que tenemos mucha experiencia con plantas nos llega a dar un dolor de cabeza la cochinilla algodonosa, pues es evidente que si apenas comenzamos, pues más. Entonces creo que esa sería mi recomendación el día de hoy, utilizar invernaderos pequeños para empezar a cuidar así tus suculentas. Elevar las plantas arriba en mesitas, lo más alejado que se pueda del suelo. Eso va a hacer que las hormigas no nos traigan la cochinilla algodonosa. Si te ha gustado este video y quieres hablar más acerca de los métodos de barrera para poder disuadir la cochinilla algodonosa, déjamelo saber en los comentarios, pero sí te tengo que decir, te voy a hacer el aguafiestas que te va a decir. Cultivar suculentas es cultivar cochinilla algodonosa. Sí o sí, tarde o temprano vas a lidiar con este problema. Nos vemos. Hasta la próxima. La, la.